amigos, buenos días y bienvenidos a Tiempo de Creer. Hoy volvemos a sacar a la luz una de esas páginas olvidadas de nuestra historia. Para muchas personas, Juan de Valdés no es más que un maestro de lengua castellana, un intelectual del renacentismo español. Pero como podrán ver en nuestro espacio de hoy, su dimensión humana y sobre todo espiritual va mucho más allá. Por ejemplo, sus escritos son fundamentales para la Reforma protestante en España. Quédense con nosotros y conozcan al personaje y la obra de Juan de Valdés. De padres judeocristianos, nació Juan de Valdés en Cuenca, donde su progenitor era el asistente de Carlos V y se conserva su casa. Aunque no sabemos el año exacto, vio la primera luz a finales del siglo XV y allí pasaría su niñez. Durante su primera juventud, le encontramos en el castillo de Escalona, en Toledo, al servicio del marqués de Villena, donde podemos situar su conversión a la fe evangélica y la dedicación al estudio de la Biblia, tras escuchar las predicaciones de Pedro de Alcaraz. Tras el arresto inquisitorial de su maestro, nuestro personaje regresó a su ciudad natal y de 1524 a 1526 dispuso de unos 3 años para entregarse a profundas meditaciones teológicas y a lecturas de la Biblia. Es más que probable que fuese entonces cuando concibiese el plan para su libro Diálogo de Doctrina Cristiana. A continuación, pasó a la Universidad de Alcalá de Henares para estudiar en el colegio trilingüe latín, hebreo y griego, lenguas que le serían de gran utilidad para sus estudios y publicaciones como traductor y comentarista de la Biblia. Entiendo en lo que es en mi conocimiento del asunto que Juan de Valdés es una figura que hay que estudiarla en el contexto general, es de hecho casi tanto un producto más que una causa de lo que está ocurriendo. Es el momento en el que la Iglesia tiene que hacer frente a una expansión internacional importante. Internacional, es el momento de América y de África, es el momento en el que hay tensiones, se están empezando a producir las tensiones antivaticanas dentro de Europa, y al mismo tiempo es el momento en que ha madurado el Renacimiento y que el humanismo entra en España a través de Cisneros de la Universidad de Alcalá con figuras como Juan de Valdés. Es, por lo tanto, un momento de búsqueda de la identidad en el pasado antiguo, de la creencia, del conocimiento, del pensamiento, y al mismo tiempo es un intento de dar salida hacia el futuro a una globalidad que tanto hablamos ahora, que en ese momento tiene unas características incluso de una fortaleza e impulso que nos es difícil comprender en la actualidad. Durante su segundo curso, en 1529, de manera anónima, pero en la prestigiosa imprenta de Miguel de Eguía, publicó su primer libro y único que parece que llegó a ver impreso, titulado Diálogo de Doctrina Cristiana. En esta obra, Valdés da un no rotundo a una iglesia institucional embriagada de poder, al sacramentalismo, la devoción a la Virgen y a los santos y a la autoridad de fuentes extrabíblicas. A su vez, da un sí, igual de enérgico, a una fe centrada en Cristo y basada únicamente en las Sagradas Escrituras. El libro circuló con rapidez y solo la poderosa maquinaria inquisitorial consiguieron detener su avance y reducir el número de los que aceptaban su protesta, netamente española e independiente, de la de Lutero en Alemania. Juan de Valdés, cuando es solo un estudiante en Alcalá de Henares, o la Universidad Complutense, como se decía entonces, va a publicar su primera obra, Diálogo de Doctrina Cristiana. Es de justicia reconocer esta obra como el comienzo de la Reforma en España y de la Reforma en Italia. 2 influencias van a ser claras en este texto. La de Erasmo, que es la que aparece de forma clara, porque se recomienda varios de sus libros, y una influencia que va a ser descubierta más tarde, que es varios libros de Lutero y de algunos de sus discípulos, entre ellos Colampandio y Melanchthon. La aparición de esta obra en Alcalá de Henares en 1529 va a originar la primera
disposiciones del Tribunal de la Inquisición en contra de libros. Y eso va a obligar al autor, aunque la obra parece anónima, todo el mundo sabe que ha sido compuesta por Juan de Valdés, hermano del secretario de Cartas Latinas del emperador. El tema de las influencias y de las fuentes de Valdés es muy espinoso, porque como muchos lo dicen, la gente intenta decir que es o erasmista, o alumbrado, o luterano. Yo intento ser objetiva y aún así corremos siempre el riesgo de atribuirle alguna influencia más que otra. Yo creo que hay que distinguir etapas. Desde luego la primera etapa fue bastante claramente alumbrada, pero luego, después de viajar un poco, se nota también la influencia luterana, no tanto como se ha querido pensar, porque yo cotejé los textos con el Padre Nuestro y los 10 mandamientos, y la influencia luterana no es tanta como se le quiere atribuir, queriendo recuperar a esta figura para los protestantes. Y así queda la cosa. Yo creo que vamos a seguir mucho tiempo diciendo que hay de todo en Valdés, y es lógico porque murió antes del Concilio de Trento y él mismo, estoy segura, no sabía lo que era. Al iniciar los inquisidores un proceso contra él y su libro, Juan de Valdés, ayudado por su hermano Alfonso, secretario de Cartas Latinas del emperador Carlos V, tuvo que refugiarse en Italia, camuflado de funcionario imperial. Primero en Roma y finalmente hasta 1541, año de su muerte, en Nápoles. En Italia, Valdés reunió un grupo selecto de damas y caballeros, españoles e italianos, que difundieron sus escritos e ideas, promoviendo así el origen de la Reforma en España e Italia. Allí también maduró y desarrolló su pensamiento y obra, escribiendo más libros, como sus Divinas Consideraciones y comentarios del Antiguo y el Nuevo Testamento. Además de los textos a los que ya apunté antes, propiamente de traducción y comentarios de las Sagradas Escrituras, el Evangelio de Mateo y las epístolas a Romanos y a los Corintios del apóstol Pablo, él también escribe varias obras teológicas. Estas, en buena medida, están dirigidas a Julia de Gonzaga. Es una noble italiana que asiste a las reuniones que él, con muchos otros asistentes, tanto italianos como españoles, va a celebrar de forma clandestina, o al menos podríamos decir muy discreta, en Nápoles. Estas obras son de fondo catequístico, como lo era en realidad la primera obra de Alcalá de Henares. La más señalada y conocida es el Alfabeto Cristiano, que es una guía o instrucción sobre los fundamentos de la vida cristiana tal como se pueden encontrar en las Sagradas Escrituras, y las Divinas Consideraciones, donde en numerosos pequeños temas va abordando cualquier cuestión que pueda interesar tanto en relativo a esta vida o la otra a los miembros de su comunidad, y que después va a ser de interés para el resto de los cristianos evangélicos de habla castellana, en su época y posteriormente. Está en la preocupación de sus escritos bíblicos y también de otros escritos de edificación. Allí también vemos esta preocupación por la progresión, la santificación, porque parece como si el Antiguo Testamento fuera el primer paso para acercarse a Dios, y como luego Pablo, como imitador de Cristo, es el segundo paso, y luego ya el colmo o la suma de todo eso es ya el comentario al Evangelio de San Mateo, como si llegar a imitar a Cristo fuera ya el bien y la perfección completa y total. El más superficial análisis de la obra de Valdés apreciará de inmediato que su mayor ocupación y preocupación está relacionada con la traducción y comentario de la Biblia. Sin embargo, es de destacar también
Como reconocen la mayoría de los diccionarios, enciclopedias y libros de historia, que Juan de Valdés fue un gran filólogo, que realizó una aportación magistral a la literatura castellana con su libro Diálogo de la Lengua. En Diálogo de la Lengua, él se plantea de una manera enormemente moderna los criterios que deben regir la gramática, que deben regir el léxico, que deben regir la morfología de la lengua castellana. Hace un repaso inteligentísimo de los grandes escritores, por supuesto anteriores a él, y nos da una visión de ellos que coincide plenamente con el de nuestros manualistas actuales, ¿no? Por ejemplo, hace un elogio muy considerable de la Celestina, en cuyo centenario precisamente estamos ahora, en el año 1999, y se refiere a Torres Naharro, a Juan de Mena, a otros autores anteriores a él, pues con gran precisión y con gran interés. Por otro lado, también defiende la norma de Toledo como la norma del bien hablar. En esto se opone a Antonio de Nebrija, descalifica un poco a los andaluces, que es muy curioso, y luego defiende algo que yo creo que está todavía absolutamente vigente, que es la claridad, la sencillez, la capacidad de comunicar que tiene la lengua, que se cuide y que nunca la oscuridad o que el embrollo entre en una cosa tan absolutamente comunicativa como es la lengua, ¿no? El pensamiento de Juan de Valdés fue difundido por sus discípulos de palabra y por escrito en Europa y América. Pronto aparecieron traducciones de sus libros al italiano, al francés, al portugués y al inglés. Después de un largo silencio, del que son responsables lo mismo los católicos como los protestantes, el retorno de Juan de Valdés de su exilio napolitano es un hecho cada vez más conocido y apreciado. De este modo, el Ayuntamiento de Cuenca dedicó una calle a los hermanos Valdés y ha creado el Instituto Juan de Valdés, que publica desde 1992 la revista de estudio y creación literaria Diálogo de la Lengua. Iniciativas similares han tomado también el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el periodista y político Fermín Caballero, biógrafo de los Valdés, el Centro de Estudios de la Reforma y la Diputación Provincial de Cuenca. Nosotros también aquí en este programa de Tiempo de Creer nos hemos querido unir a este proceso de recuperación de la figura de Juan de Valdés, y queremos hacerlo porque nos parece que no se está recuperando todo lo que es la obra de Juan de Valdés. Se está haciendo un trabajo excelente, por supuesto, en su aspecto de filólogo, de maestro de la lengua castellana, y nos unimos también a ello, pero si pudiéramos preguntarle a Juan de Valdés qué es lo que quiere que se recuerde de él, seguro que nos diría que su pasión era la palabra de Dios. Sus libros intentaban compartir lo que él había experimentado acerca del poder de Dios a través de la Biblia. Eso es lo que hemos intentado hacer en este programa hoy, compartir con vosotros lo que fue su amor, el amor a Dios y el amor a su palabra, porque creemos que todavía hoy este libro sigue trayendo palabras de fuerza, de ánimo, de ilusión a aquella persona que ha perdido la ilusión por vivir, de ánimo para aquel que está triste y de fortaleza para aquel que no tiene más fuerza para seguir adelante. Nuestro deseo en esta mañana es que este programa te anime a acercarte a la Biblia, a la palabra de Dios, y encuentres en él estas palabras de vida eterna que siguen siendo de poder para todo aquel que busca a Dios. Muchas gracias por estar con nosotros un domingo más. Si queréis investigar más acerca de la vida de Juan de Valdés, podéis llamarnos y os regalaremos un resumen de su vida y de su bibliografía. Solo tenéis que llamarnos al teléfono 91 320 7628. Habrá un equipo encargado de atenderos y muy gustosamente os lo ofrecerá. Muchas gracias otra vez por estar con nosotros y hasta el domingo próximo.